bienvenidos al Palacio Real de Valladolid. Soy el general José Rivas Moriana, jefe de la 4ª Subinspección General del Ejército, unidad militar que ocupa las instalaciones del Palacio Real. Y hoy, entre otras actividades que solemos realizar aquí en el Palacio Real, actividades culturales, de presentación de libros, exposiciones y cualquier tipo de eventos que nos une a la sociedad vallisoletana, pues hoy en tiempo de Cuaresma nada mejor que empezar la carrera de actividades que tenemos en estos días con una conferencia del profesor Javier Burrieza. Y yo no voy a ser el que lo introduzca porque para ello tenemos al general Calderón, que va a ser el que haga las presentaciones. Y yo simplemente quería desearle que pasen un buen rato entre nosotros, animarle a los que no conozcan el Palacio Real, que tenemos abierto a las visitas públicas nuestro palacio, tanto los fines de semana como llamando por teléfono aquí a la oficina de comunicación, y que siempre sean bienvenidos cada vez que quieran asistir a cualquiera de las actividades que organizamos. Muy buenas tardes y que pasen todos un buen rato. Mi general, tiene la palabra. Pues con tu permiso, mi general, excelentísimo e ilustrísimo señor obispo auxiliar de Valladolid, hermanos ilustres, representantes de las cofradías penitenciales de Valladolid, hermanos y hermanas todas, señoras y señores. Hoy estamos de aniversario, y estamos en un aniversario importante. Celebramos los 75 de la constitución de la Hermandad del Cristo de los Artilleros como cofradía penitencial para acompañar el lunes y el viernes santo en nuestra Semana Santa, nuestra talla titular, el ex homo de Gregorio Fernández. Somos en verdad una hermandad moderna y por eso carecemos del abolengo y la antigüedad de las cofradías. Por poner un ejemplo, la de la Cruz, las Angustias, la Piedad o el Nazareno, cofradías que nos han precedido muchos siglos en el tiempo. Mas también tenemos una historia, que aunque corta, queremos conocer y nos enteramos. Por eso estamos hoy aquí, para abordar el tema de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros en la Semana Santa de Valladolid. Contamos con ellos, con la persona que con toda seguridad mejor conoce nuestra Semana Santa, y esa no es otra que el profesor Javier Burrieza Sánchez. De él tengo que decir muchas cosas y muy poco tiempo para exponerlas. Javier Burrieza es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, miembro de la Real Academia de Doctores de España como académico correspondiente, donde tomó posesión el día 1 de octubre de 2007. Participa en el programa de investigación Ramón y Cajal. Es autor muy requerido del Diccionario Bibliográfico de España, cuyos primeros 25 tomos están publicados por iniciativa de la Real Academia de la Historia. Dirige un proyecto de investigación sobre espiritualidad femenina en los siglos XVI a XVIII. Ha ilustrado la cadena COPE y Radio Televisión de Castilla y León en numerosas participaciones en sus programas y, por último, es colaborador del Norte de Castilla, decano de la prensa española. Muchas son las publicaciones que avalan su saber y que me he permitido, con el permiso del autor, naturalmente, agrupar como siempre. Sobre la Compañía de Jesús, el profesor Burrieza tiene escrito, en colaboración con Teófanes Egil y Manuel Revuelta González, la obra Los jesuitas en España y en el mundo hispánico. Jesuitas en Indias entre la utopía y el conflicto. Trabajo y misiones de la Compañía de Jesús en América moderna. Valladolid, tierra y caminos de jesuitas. Presencia de la Compañía de Jesús en la provincia de Valladolid, 1545-1767. Curia, un colegio en el exilio, la experiencia innovadora de jesuitas españoles en Portugal tras su disolución por la Segunda República. En segundo lugar, en temas religiosos, en colaboración con Patricia Andrés González, es autor de la obra Corpus Christi, Historia y Celebración. En tercer lugar, Historia de Valladolid, que contiene las siguientes obras: Una historia de Valladolid, publicada en 2004, La Virgen de las Angustias y la gente de Castilla, también en 2004, Estela y Castela, Historia del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, en 2009, Guía Misteriosa de Valladolid, también en fecha 2009,
y los milagros de la corte, Marina Escobar y Luisa de Carvajal en la historia de Valladolid. Y por último, en el tema para el que hoy estamos aquí reunidos, la Semana Santa. Menciono las siguientes obras: Escultores y esculturas profesionales en la Semana Santa de Castilla y León. Esta obra en colaboración con Manuel Higuero Ríos. 5 siglos de cofradías y procesiones, historia de la Semana Santa de Valladolid. Historia de una procesión, 200 años de la General del Viernes Santo de Valladolid. Historia de las cofradías de la Semana Santa de Valladolid, trayectoria, patrimonio artístico y memoria. Y por último, Figuras de la Pasión de Valladolid, esta obra publicada en 2017 y por tanto de muy reciente fecha. Pido perdón al conferenciante porque seguramente habría omitido algún título de su extensa bibliografía. Pero lo que voy a decir a continuación quizás sea lo más importante. Si todo lo expuesto avala con creces su autoridad para tratar de cualquier tema sobre la Semana Santa de nuestra ciudad, a ello hay que añadir su vivencia personal de este acontecimiento. Sus 3 hijos son cofrades y él mismo lo es también de las cofradías de la Vera Cruz de Cendimiento y la Hermandad Universitaria de Santo Cristo de la Cruz. Y en su obra comunica su pasión sobre el modo de celebrar la Semana Santa. Por eso, como dice Felipe Esteban Alonso, Javier Murrieza es un valor seguro para hablar de Semana Santa. Naturalmente que lo es. Sin más, cedo con gusto la palabra a tan ilustre conferenciante. Muchas gracias. Muchas gracias, general Calderón, mi general, querido obispo auxiliar, queridos hermanos, presidentes de las cofradías penitenciales. Les debo decir que estamos en casa del general más semanasantero de España y del obispo más semanasantero de España. Les tenemos aquí a los dos juntos. No se me ofendan el resto de generales y como el resto de los obispos no me oyen, usted no se lo comunique aunque sea el secretario de la Conferencia Episcopal. Bueno, pues eso es una cosa muy buena para nuestra Semana Santa, tener un general semanasantero, máxima autoridad militar en Valladolid y un obispo auxiliar semanasantero. También eso nos beneficia mucho. Para una celebración de 5 siglos, como en cierta ocasión me atreví a poner, de 5 siglos de cofradías y procesiones. Le debo de decir que en esas obras que usted ha citado, las más orgullosas las últimas, que mis 3 hijos sean cofrades de distintas cofradías. Así estamos entretenidos en casa y podemos debatir. Podemos debatir y le aseguro que hay diferentes posiciones. Bueno, muchísimas gracias, hermano mayor de esta cofradía de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros. Nos conocemos hace muchos años, desde que estuvimos en el primer consejo escolar del Colegio de Lourdes. Tiene que salir siempre el Colegio de Lourdes. Y yo le agradezco muchísimo que en este 75 cumpleaños de la hermandad pues haya sido el encargado, el responsable de hacer este recorrido, no solamente por los 75 años de la hermandad, sino que como voy a ir sacando otros temas relacionados, no se asusten, con esta hermandad, como puede ser su propia iconografía tan importante del eceomo de la coronación de espinas y, por supuesto, algo que creo que debemos estudiar más, la presencia del ejército en la Semana Santa, en este caso en la Semana Santa de Valladolid. Por tanto, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento por haber pensado en la persona de este historiador, profesor de la universidad, a la que desde mi trabajo represento hoy aquí, y para la Semana Santa de la ciudad. Es importante que la universidad se vincule con el estudio de la Semana Santa. Cofrade y vallisoletano que ama profundamente la celebración particular de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que desde hace más de 5 siglos se realiza en estas calles como liturgia muy particular en el conjunto de la Semana Santa de España. Semana Santa con una carga histórica tan importante que para todos y cada uno de los temas que tratemos
deberemos hacerlo paseando desde finales del siglo XV, pues todo lo que analizamos posee una amplia significación y sentido histórico. En ese mismo sentido histórico es el que quiero que den a mis palabras cuando hablemos de los conceptos y de los procesos que han definido la Semana Santa, sin que deban existir susceptibilidades. Los historiadores somos profesionales que aplicamos un método científico de análisis del pasado y no nos presentamos como meros cronistas o apologetas de quienes nos llaman. Es decir, yo aquí no estoy como cronista, aunque tengamos al cronista oficial de Valladolid, no estoy como cronista apologeta de una hermandad, inventándome orígenes como harían los cronistas antiguos, inventándome años. No, hoy los historiadores aplicamos ese método científico y yo creo que las cofradías y la Semana Santa se merecen esa seriedad. 75 años de la Hermandad Penitencial del Santo Cristo de los Artilleros, 1944. Pero en ese año no vamos a comenzar en nuestra conferencia. No podemos analizar aisladamente el inicio de esta cofradía. Debemos incluirlo, como he propuesto en el título, dentro de la Semana Santa de Valladolid, de su trayectoria de siglos y de patrimonio riquísimo. Distintos temas confluyen en todo ello. En primer lugar, la hermandad nace para alumbrar un paso procesional que ha tenido sus cambios, dentro de una iconografía tan extendida como es la del Ecce Homo y la coronación de espinas. En segundo lugar, aquellas cofradías penitenciales del barroco se enfrentaron a una serie de circunstancias y de contextos que cambiaron su trayectoria, especialmente desde el reformismo de la Ilustración a finales del siglo XVIII y con el nacimiento de la Procesión General de 1810, un Viernes Santo de 1810, y sobre todo a lo largo del siglo XIX. Ahí es donde debemos hablar de la presencia del ejército en nuestras procesiones. Estamos a punto de iniciar, y espero que sea suficientemente conmemorado, así se lo expongo ahora que tenemos aquí al vicepresidente de la Junta de Cofradías, al obispo auxiliar, al secretario de la Junta de Cofradías. Estamos a punto de conmemorar los 100 años del arzobispo Gandásegui en Valladolid y del comienzo de la restauración de la Semana Santa, que no quiere decir invención. Yo tengo algunos debates con algunos historiadores y antropólogos que dicen que la Semana Santa de Valladolid la inventó Gandásegui. No la inventó Gandásegui, por supuesto. Aquello empezó en una nueva procesión general de 1923, pero no una nueva totalmente. Estaba programado en realidad para el año 22, pero las inclemencias meteorológicas de las que a mí nunca me gusta hablar lo impidieron. Para entonces el arma de artillería ya había tenido un papel en los cortejos procesionales de la Pasión. Todavía tendríamos que hablar de lo que supuso la Segunda República, la Guerra Civil y la inmediata posguerra en la vida de la celebración de la Semana Santa para llegar al establecimiento de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros en 1944, caso que no es único en el conjunto de la Semana Santa española. Es muy importante el papel de las imágenes, de los iconos, en el proceso de meditación sobre los textos evangélicos de la Pasión, de la contemplación espiritual, de la composición del lugar, dentro de la espiritualidad que ha dado lugar también a esa celebración de la Semana Santa con una liturgia diferente, fuera de las iglesias y de los templos desde el siglo XVI y XVII. Pero no olvidemos que todo ello se canalizó a través de un tipo de cofradías. Había muchas cofradías, pero estas eran un tipo especial de cofradías, las cofradías penitenciales, que se fueron fundando desde finales del siglo XV y a lo largo del XVI, no solo en Valladolid, sino en otras muchas ciudades. Esas cofradías penitenciales no tenían solamente la función, me atrevería a decir que eso era una función menor, de alumbrar a una imagen determinada, sino de desarrollar una función de penitencia en torno a la meditación de la Pasión, dice mi maestro Teófanes Ejido, de padecer con Cristo, compadecer, y de caridad,
con los que se consideraban más necesitados a través de pequeñas infraestructuras como eran los hospitales de las cofradías. Cuando se lleva a cabo la reorganización de las celebraciones de la Semana Santa en Valladolid, las cofradías no van a tener que llevar a cabo esa misión asistencial. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el barroco y porque el Estado había asumido esas funciones asistenciales desde el siglo XVIII. Gandásegui, como veremos, y su sucesor, Antonio García y García, les preocupaba más que las sagradas imágenes estuviesen adecuadamente alumbradas. Pero no podemos hablar de imágenes aisladas, sino más bien integradas teatralmente en una escena que sale por las calles. Es el paso procesional. Lo que se produjo en Valladolid a principios del siglo XVII es toda una revolución artística, gracias a la existencia de las cofradías, cofradías con iniciativa. Fíjense, cofradías que estaban al mismo tiempo construyendo sus iglesias penitenciales y encargando los pasos procesionales. Pero sobre todo esto fue gracias a la configuración de una escuela escultórica sin par en Valladolid. Cada una de aquellas cofradías penitenciales del barroco, a mí no me gusta utilizar eso de cofradías, del término de cofradías históricas, para denominar a las 5 cofradías más antiguas, porque cofradías históricas son todas tienen historia. Bueno, pues aquellas cofradías penitenciales del barroco disponían de su propia procesión de regla, distribuida el jueves y el viernes santo, con horarios e itinerarios en los que había intervenido en su ordenamiento los pleitos, no el obispo, los pleitos interpuestos ante la Real Chancillería, según nos explicó por vez primera Narciso Alonso Cortés. Por tanto, las escenas no estaban repartidas, aunque sí relacionadas con las advocaciones de las cofradías, no estaban repartidas y podían encontrarse escenas repetidas. La cofradía de la Veracruz y de la Pasión, por ejemplo, disponían de sendas escenas del azotamiento. La cofradía de la Veracruz y de la Piedad disponían de sendos eceomos. Diferentes factores, y esto último va a ser importante, estos 2 eceomos, para la cofradía que nos ocupa. Diferentes factores condujeron a la transformación de los pasos de papelón y tela encolada y madera a los realizados enteramente en madera policromada, lo que facilitaba una mejor conservación, una mayor perdurabilidad, una mayor resistencia ante las inclemencias meteorológicas. Está muy bien que cuidemos hoy en día nuestros pasos, pero tienen una amplia historia meteorológica, Un mayor tamaño y una mayor capacidad expresiva. Los cambios los inició la Cofradía de la Pasión en 1604, cuando encargó a Francisco del Rincón, el escultor que introduce a Gregorio Fernández en Valladolid, el paso de la elevación de la cruz. Es el primer paso en madera policromada completo. Esa misma Cofradía de la Pasión encargó otros grupos, como el de Camino del Calvario, ya Gregorio Fernández en 1614, o las Angustias encargó el descendimiento de las Angustias en 1616. Amén del paso grande que se estaba realizando para la Cofradía de Jesús entre 1612 y 1616, el paso que conocemos como de Septengo. Entonces todavía estaban vinculados los nazarenos al convento de San Agustín. Esa renovación la va a comenzar la Veracruz, para la Veracruz, al menos hace 400 años, como vamos a conmemorar y celebrar este domingo, al menos. A lo mejor el Cristo de la Columna se realizó en 1618 o 17. La primera noticia que tenemos es de 1619. Pero es que no hay archivos. No hay archivos porque el incendio que destruye esos archivos a principios del siglo XIX al menos se llevó por delante el archivo y no se llevó los pasos procesionales. Esto está mal que lo diga un historiador, que se llevó por delante el archivo, pero bueno. Pero era de tanto valor lo que se podía haber llevado aquel incendio de principios del siglo XIX. Bueno, pues la Veracruz comenzó esta renovación, vamos a poner, para ser políticamente correctos, en 1619, con el paso del azotamiento,
En 1620, con el paso de la coronación de espinas, que a nosotros nos interesa mucho para esta cofradía, ven ustedes cómo no podía empezar en 1944, y el de 1623 con el del descendimiento. Mucho paso para tan poco tiempo. Y menos dinero tendrían. Bueno, la cosa es que el descendimiento lo tardaron en pagar 30 años, o al menos 30 años después de la muerte de Gregorio Fernández todavía se lo estaban reclamando. Por lo tanto, es lógico que la oración del huerto, nuestra valiosa oración del huerto de Andrés de Solanes, todo un tesoro para la imaginería de la Semana Santa en España, de 1629 le hiciese Andrés de Solanes y no le hiciese Gregorio Fernández. Estaban las cosas como para que las hubiese hecho Gregorio Fernández, no habían pagado lo anterior. En el caso del paso procesional de la coronación de espinas, con una imagen central de Gregorio Fernández y de su taller, esto no es una cosa que les vaya a sorprender, o es que ustedes piensan que Gregorio Fernández hizo todo lo que se le atribuye, pues estaría todavía trabajando en el taller, allí estaría en la esquina de la acera de Santi Espíritus. Naturalmente que hacía lo más importante y realizaba sobre todo los modelos, pero ahí estaba la factoría, es un poco así fuerte, la factoría Gregorio Fernández, la marca Gregorio Fernández estaba ahí, en todos esos pasos. En la imagen central, naturalmente, del Ecce Homo, he aquí al hombre, en las palabras de Poncio Pilato, pero no estaba solo, ese paso, esa imagen del Ecce Homo, sino que le rodeaban esos soldados, Cristo sentado y los sayones coronándole de espinas, ayudándose de horquillas. Su cabeza se encuentra inclinada hacia el lado derecho con una mirada en busca de la compasión ante tanta burla y sufrimiento y repleta de naturalidad. Es una serena naturalidad. Su corona de espinas es también natural, siguiendo la tradición de las que trenzaba el propio imaginero Fernández. Su desnudez se encuentra reparada en parte por un manto rojo que se cruza sobre las rodillas. Con su mano derecha sujeta la caña, que a modo de cetro se convierte en el símbolo también de aquella burla que le atribuían los tribunales que lo juzgaron y los soldados que lo maltrataron. Esto es muy importante. Será necesario reparar lo que otros soldados hicieron. Eso les va a corresponder a los soldados actuales. Por eso no es casual que los soldados estén escoltando al Ecce Homo frente a las burlas de los soldados de su tiempo, del tiempo de Jesús, naturalmente. Antiguamente esta escena procesional necesitaba varios niveles, como ven ustedes en esa imagen antigua, para poder ver al Cristo en su integridad. El resultado debió ser exitoso, porque en muchas ciudades se encargaron pasos mirando a los modelos de Valladolid. No nos tenemos que ir muy lejos, luego veremos alguno, para el caso de la coronación de espinas. La gran dificultad fue reconstruir estos pasos como salieron de la factoría Fernández, porque saben ustedes que hubo una desamortización y los sayones fueron a parar primero a la Academia, Museo de Bellas Artes, hoy Museo Nacional de Escultura. Y entonces el bueno y gran maestro Juan Agapito Revilla, pues cuando se encontró este puzzle sin hacer, pues tuvo que buscar todas las piezas y se equivocó. Claro, es muy fácil corregir ahora a Agapito Revilla, pero es que fue el primero que realizó esta reconstrucción. Ahí ven ustedes este sayón, estos son los sayones muy probablemente seguros de ese azotamiento. Ahí, por ejemplo, como le vi yo la última vez que pude visitar con José Ignacio Hernández Redondo, conservador del museo, los almacenes del museo, y ahí está ese sayón arrodillado delante de Cristo, con el proceso de restauración que ha tenido. La verdad, y esa es una opinión personal, es una pena que estos pasos no sean reconstruidos. En realidad, esta escena de Cristo coronado de espinas y con una caña en la mano pertenece a una iconografía extendidísima en el ámbito devocional, no solamente de Valladolid, sino en el ámbito de la espiritualidad católica. Los evangelios situaban la coronación de espinas, que era toda una burla después del azotamiento.
una escena que no vamos aquí a ir describiendo al modo de las meditaciones del padre Luis de la Puente, pero que parecían convertir o dar cumplimiento a lo anunciado 7 siglos antes por el profeta Isaías, cuando hablaba del varón de dolores. Lo cierto es que al principio fue antes el aprecio por las reliquias que la plasmación de la escena. Ahí están viendo ustedes uno de los cobres del convento de las Carmelitas Descalzas de Valladolid y, por otra parte, el relicario de la Santa Espina del monasterio de los Montes Torozos de Tierra de Campos, que tiene también su historia particular, esa Santa Espina. Y saben ustedes también que fue un comerciante veneciano el que vendió la supuesta corona de espinas al rey Luis IX de Francia, la situó en la Sainte-Chapelle de París, y bueno, pues hay toda esa historia habitual de las reliquias. Pues antes fueron las reliquias y después la plasmación de esa escena de la coronación de espinas, que por ejemplo en Van Dyck pueden ver ahí. Casi si hiciésemos un poco de estudio histórico sobre la tortura de Cristo, pues podríamos describir cómo era esa corona de espinas, casi como un casco que se incrustaba en la cabeza. Por eso vemos que los soldados ponían la corona de espinas con esas horquillas, para no pincharse ellos. Bueno, pues fue exitoso la composición de Gregorio Fernández, realizada para la Cofradía de la Veracruz, porque la Cofradía de la Veracruz de Nava del Rey encargó un paso igual, pero no de las mismas dimensiones, sobre todo igual en lo que se refiere a Cristo. Y Francisco Díaz de Tudanca, que es el escultor del siglo XVII, a mediados del siglo XVII, va a realizar también esa escena mucho más completa para la Cofradía Leonesa de Jesús Nazareno. Pero ese homo que nosotros contemplamos en ese retablo de la Iglesia Penitencial de la Veracruz, como definió el profesor José Luis Cano de Gardoqui, cuando pudo prestarse esta talla para las Edades del Hombre, creo recordar que de Segovia en 2003, le definió como un canto escultórico a la resignación y a la humildad. En ese pequeño espacio devocional que eran los conventos y que eran las capillas, era muy habitual encontrarnos tallas de menor tamaño relacionadas con el ecce homo, tallas de menor tamaño que en muchas ocasiones también se convertían en pasos procesionales dentro de las clausuras, dentro de los conventos. Tenían sus propias andas y las monjas realizaban esas procesiones alrededor del claustro. En cierta ocasión también dije, es una procesión permanente de pasión nuestros conventos vallisoletanos. Y la primera, que se refiere precisamente de forma muy clara a lo que es la iconografía del ecce homo, en unos textos realmente preciosos, es Teresa de Jesús. La Madre Teresa de Jesús en Camino de Perfección y también en el Libro de la Vida. Miradle en el huerto, dice Teresa, o en la cruz, o cargado con ella, que aún no le dejaban hartar de huelgo. Si estáis con trabajos o triste, miradle en la columna lleno de dolores. Esa imagen del Dios sufriente que sufre en lo humano le llamaba especialmente la atención a Teresa de Jesús, le llamó especialmente la atención a Fray Luis de León, que publicó las obras no completas de Teresa de Jesús. Últimamente se habla tanto por omisión o por acción de Fray Luis de León. Y también le llamó la atención pues, al otro implicado en la polémica, San Juan de la Cruz, cuando decía aquello que en su vida al Monte Carmelo, que las imágenes más al propio y vivo estén sacadas. Pero fíjense, parece que está hablando de lo que va a realizar después Gregorio Fernández, Teresa de Jesús. Pues ya andaba mi alma cansada y aunque quería, no la dejaban descansar las ruines costumbres que tenía.
Acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece que se partía, y arrójeme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Esto es muy importante, ver nuestros pasos procesionales desde el guión que trazan los grandes de la ascética, de la mística, de las meditaciones. Los pasos procesionales no salen solamente de un ingenio, no salen solamente de unas estampas más o menos abundantes que tienen los escultores. Los pasos procesionales salen de leer a Fray Luis de Granada, a Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, a Fray Luis de León en De los nombres de Cristo, por ejemplo. Pero les decía yo, el Ecce Homo tiene una gran cantidad, es una iconografía muy extendida, no solamente para los pasos procesionales, sino para esos espacios de devoción. Podríamos hablar, no me quiero alargar, de Luis Morales el Divino. Podemos hablar también de Alonso Berruguete en ese Ecce Homo de las Concepcionistas de Olmedo, que hoy se encuentra en las Concepcionistas de Jesús María en el Carmen Extramuros. Podríamos hablar de otros Ecce Homos que realizó también Gregorio Fernández, por ejemplo, para la antigua parroquia de San Nicolás, antigua porque estaba situada en la plaza de San Nicolás. Hoy la parroquia de San Nicolás es el antiguo convento de los Trinitarios. Y allí lo descubrió, esta imagen la descubrió Casimiro González García Valladolid, cronista también de Valladolid, en Pepe Delfín, como bien sabes, ilustre antecesor tuyo. Y Casimiro González García Valladolid la descubrió y primeramente la describió. Y después, con el tiempo, ya cambió de ubicación e incluso salió en las procesiones de Valladolid bajo el nombre de Preparativos para la Flagelación. Hoy se encuentra en el Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid. Es también un Ecce Homo. Y este otro de Francisco Alonso de los Ríos, del monasterio de Santa Ana, que responde mucho a esos Ecce Homos realizados para las procesiones conventuales de las monjas. Este último se encuentra en el convento de las dominicas del Corpus Christi en el Prado de la Madalena. Vemos que después del barroco, de ese barroco donde ya hemos situado nuestro paso procesional de la coronación de espinas, en ese siglo XVIII, el reformismo aplicado para la Semana Santa va a intervenir especialmente una institución como es la de la Real Chancillería en el gobierno de las procesiones, en los horarios de las procesiones. Pero ya les advirtieron a los oidores de la Real Chancillería, cualquier novedad en materia de devoción es peligrosa. No obedecieron, no lo tuvieron en cuenta y ocurrió lo que ocurrió, que fue necesario que, casi no sé si decirlo desde aquí, porque aquí vivió Napoleón, aunque fuese poco tiempo, pero fue necesario que el general Kellerman, con un cofrade colaboracionista, afrancesado, que era de las Angustias y de Jesús Nazareno, era de todas, no hay problema. José Timoteo de Monasterio, comisario de policía, pues le viniesen a preguntar el general, ¿cuál es aquello que puede parecer que la vida de los vallisoletanos es normal? Y consideró que una procesión era un signo de normalidad de los vallisoletanos. También consideró las corridas de toros y otras cuestiones. Pero José Timoteo de Monasterio escribió un 16 de abril para un 20 a las cofradías: se ha acordado que salga la procesión del entierro de Cristo de las Angustias, para que ésta sea con la solemnidad debida y cada penitencial tenga algún socorro. Hemos determinado que cada una saque una efigie o paso que represente a uno de la pasión de Cristo.
La pregunta que es interesante para esta conferencia. ¿En esa procesión salió el Ecce-Homo de Gregorio Fernández? Bueno, pues limitaron, es que no hay nada nuevo bajo el sol, en esto de la Semana Santa, limitaron el número de pasos para salir en esa procesión. Claro, la Veracruz tenía un problema, que tenía 4 pasos. ¿Cuál elegir? Si elegía los primeros, la oración del huerto, el azotamiento, iba la primera. ¿Cómo iba a ir la primera, la que era más antigua? Y entonces decidieron sacar ellos, como cofradía, si estuviesen en la cofradía dirían, decidimos sacar nosotros, y yo les digo, no estábamos allí, ¿verdad?, en 1810. Bueno, decidieron sacar los cofrades de la Veracruz el descendimiento, pero la cofradía de la Piedad alumbró en esa procesión la oración del huerto de la Veracruz y el azotamiento, el Cristo de la columna. Y a mayores alumbró el Cristo de la humildad o Ecce-Homo de la cofradía de la Piedad. Qué lío, ¿verdad? Bueno, pues como les he dicho yo antes, es que las escenas estaban repetidas en las cofradías. Había un Ecce-Homo en la Veracruz y había un Ecce-Homo en la Piedad. Luego le veremos una imagen de la misma. Después, otras cofradías, también el Nazareno salió, el Cristo de la Agonía de la Pasión, que es el Cristo del Paso Grande de la Pasión, el Descendimiento de la Veracruz, el Cristo Yacente de las Angustias y la Virgen de las Angustias. Eso es lo que salió en aquella procesión general del 20 de abril de 1810. Por lo tanto, no salió el Ecce-Homo de Gregorio Fernández. José Timoteo de Monasterio nos dice en las actas de las Angustias que tuvo en todo ello, bueno, yo creo que había un poco de manu militari, un poco bastante, ¿no? Tuvo poder, maña y sabiduría. Yo creo que sobre todo hubo, pues que el general Kellerman, mi general entonces, pues el general Kellerman pues dijo que tenía que salir esa procesión y tenía que salir esa procesión. Lo tenemos absolutamente todo de esa procesión, el recorrido, etcétera, etcétera. Por ahí tenemos al general Kellerman. Lo tenemos todo. Cañuelo, Cantarranas, Platerías, El Ochavo, Lonja, Lencería, la Plaza Mayor, la Acera de San Francisco, Orates, Cánovas del Castillo, Catedral, Plaza de Santa María, Cementerio de la Antigua, Andásegui actual, Puente de Magaña y Angustias. Ese es el recorrido de la primera procesión general de 1810. Lo teníamos todo, ¿verdad? Pero no sé si pueden ver ahí ustedes algo que a mí me jugó una mala pasada y que no se lo perdono al escribano de las Angustias de aquellos momentos. Dice abajo, nota de lo ocurrido en el día de ayer, Viernes Santo 21 del presente mes, y lo certificaba en Valladolid, y abril 22 de 1810. Si dice lo ocurrido en el día de ayer, Viernes Santo 21 del presente mes, es que el 21 de abril fue Viernes Santo, ¿verdad? Váyanse a la Gaceta de Madrid o a un calendario perpetuo y verán que Viernes Santo fue el 20 de abril. Eso nos ha llevado a los historiadores a afirmar que no nos podemos fiar tampoco de los documentos escritos, aunque vengan de la principal fuente para describir esa procesión de 1810, que es el escribano de las Angustias. Bueno, ¿qué pasó a lo largo del siglo XIX? ¿Salía o no salía de la Veracruz el Ecce-Homo? Bueno, pues es que algunas veces salían las procesiones de regla y otras veces salían la procesión general. Por ejemplo, en 1814 la Veracruz plantea una procesión general y ahí iba a sacar la oración del huerto, el azotamiento, la coronación de espinas y, por supuesto, el descendimiento. Y también le indicó la autoridad pertinente, no eclesiástica, de la Chancillería, que tendría que salir la Virgen de los Dolores de la Veracruz. A lo largo de las crónicas de las procesiones del siglo XIX vemos también a los militares, otro de los grandes temas que tenemos que tratar aquí. En realidad, por ejemplo, en el Diario Pinciano, el primer periódico de Valladolid de 1788, nos dice José Mariano Beristain, un diácono muy ilustrado, muy divertido, que la Virgen de las Angustias iba acompañada de la tropa y la música del Regimiento Provincial de Milicias. Y vino ocurriendo repetidas veces a lo largo del siglo XIX. En esa procesión de 1810,
las tropas cubrieron todo el recorrido y nos decía, que me lo he saltado, porque siempre tengo mucho concepto de que el tiempo no pasa, nos decía que los soldados prohibían que los vallisoletanos se cruzasen de una acera a otra, costumbre que también estaba arraigada en las procesiones de Semana Santa en 1810. Y, por supuesto, que garantizaban, eso lo quería la Chancillería por encima de todo, la presencia de los militares y de los soldados garantizaba el orden de las procesiones, pero no el orden de que fuesen uno detrás del otro, sino que no se cumpliesen o que no se efectuasen ningún altercado, porque las procesiones, y eso no les gustaba ni a la autoridad eclesiástica ni a la municipal, eran por las noches. Y, por tanto, los ilustrados, la Chancillería, los franceses, sucesivamente, pidieron que los militares estuvieran garantizando el orden en los cortejos procesionales. En 1848, por ejemplo, la procesión del Santo Entierro, que partía de la Iglesia de las Angustias, en la tarde del Viernes Santo, como siempre, se alargó hasta este Palacio Real, porque desde este Palacio Real, quizás desde uno de estos balcones, la contempló el infante Francisco de Paula, hijo de Carlos IV y tío de la reina Isabel II. Muy importante lo que nos dice Ortega y Zapata, el abuelo de Ortega y Gasset, pues nos dice que efectivamente en la procesión del Viernes Santo había el pertinente acompañamiento de tropa, siempre. Abría el cortejo un medio escuadrón de caballería, con las trompetas enlutadas y dando al aire roncos sonidos, y seguía el estandarte del Niño de la Bola, que era muy habitual en las procesiones de Valladolid, ese estandarte. Se fijaba mucho en las músicas procesionales, músicas de regimiento. ¿Quién podía interpretar? Ya los ministriles de las capillas catedralicias no eran muy habituales, lo habían sido en el siglo XVIII y en el siglo XVII, siempre música de viento. Pero en esta ocasión ya nos encontramos que después de la desamortización y de la exclaustración, y habiendo sido sustituidos los frailes por militares en los conventos, pues los regimientos tuviesen sus bandas militares. Y nos dice Ortega y Zapata, lo que ocurre es que en esto de la música no era la música adecuada, sino porque en aquellos tiempos se llevaba mucho la música operística en las procesiones. ¿Quién se le ocurre poner música de Rossini, de la obertura de la ópera La Urraca Ladrona en las procesiones de Valladolid? Pues así ocurrió, así ocurrió. Ayer mismo yo buscaba esta obertura de Rossini y me lo imaginaba mientras la escuchaba esa procesión de 1848. En el tránsito hacia el siglo XX, el arma de artillería, empezó a participar en las procesiones de Semana Santa alumbrando al Ecce Homo. ¿A qué Ecce Homo? El arma de artillería tenía su cuartel hasta 1927 en parte del antiguo colegio de San Ambrosio, en la calle Santuario. No estamos hablando del Ecce Homo de la Veracruz. Ahí tienen el cuartel de San Ambrosio. Estamos hablando del Cristo de la Humildad o del gallo de la Cofradía de la Piedad. De la Cofradía de la Piedad. Ese es el que van a escoltar el arma de artillería durante mucho tiempo. Entonces estaba este Cristo, este Ecce Homo, en la iglesia, como les he dicho, de San Antón, también en la iglesia, en la calle Santuario, un poquito más hacia la calle López Gómez. Era un Cristo realizado en 1691 por José de Rozas. Habían existido varios Cristos Ecce Homos en la antigua cofradía de la Piedad y este fue el último de ellos, Tendríamos que decir alguna palabra sobre él. Afortunadamente ya se ha recuperado para nuestras procesiones y sobre todo es muy importante para los militares porque eran, como les he dicho antes, el que escoltaban. Sabemos que antes de San Antón estuvo en la iglesia del Salvador y antes de la iglesia del Salvador estuvo en la penitencial de la Piedad. ¿Cuál es la penitencial de la Piedad? Dirán algunos de ustedes. Pues la primera que se derribó.
estaba en lo que es actualmente la calle López Gómez, que no existía. Aquí tengo algunas cosas de las reparaciones, de todo este Cristo de la humildad, o del gallo precisamente por ese gallo que cantó después de que negase el apóstol Pedro. Todo esto nos lo ha documentado muy bien, Roberto Alonso, cofrade de la Cofradía de la Piedad. Pero fíjense, 4 imágenes antes tuvieron los cofrades de la Piedad de Ece Homo. Bueno, pues las primeras escoltas de los artilleros, esta imagen, se efectuaron antes de que llegase el arzobispo Gandásegui en 1920. Era acompañado este Ece Homo por 20 soldados y un sargento procedente del mencionado cuartel de artillería. Lo sabemos por el libro de Cabildos, escrito entre 1864 y 1908. Agapito y Revilla nos lo sigue confirmando en 1910 y 1911. E incluso nos afirman que un señor quiso comprar esta imagen porque decía que tenía ciertos derechos sobre ella. Lo cierto es que el final de esa etapa de la Cofradía de la Piedad fue un final muy triste y que llevó a la pérdida de algunos pasos procesionales para esa cofradía. Hoy en día se encuentra, lo pueden ver desde el 2014, yo creo que la Cofradía de la Piedad volvió a rendirle culto. Creo que desde 2014, un poco más tarde, fue a la capilla de la Quinta Angustia de la Piedad de Gregorio Fernández en la iglesia de San Martín. ¿Por qué he puesto aquí a los 2 Ece Homos? Bueno, pues porque llegó el momento en que en la procesión del año 1900, según nos dice Lorenzo Martínez Duque, y nos hace un relato de la procesión del Viernes Santo, y nos dice por dónde fue esa procesión, y nos dice los 13 pasos que salieron, pues había una duplicación de escenas. Y el arzobispo José María de Cos, que entonces no era todavía cardenal, pues dijo que le parecía bien aquella procesión, pero que se decidiesen que Ece Homo es el que tenía que salir de ahora en adelante. Y parece que en un principio, según algunas fuentes, fue el Ece Homo de la Veracruz. Por ejemplo, los primeros estatutos de esta hermandad así lo indican, y según otros, parece que hasta al menos 1912, el arzobispo Cos lo había dicho antes, hasta 1912 el que salió fue el Cristo del Gallo. A partir de 1920 comenzamos una nueva etapa. Comenzamos la etapa del arzobispo Remigio Gandásegui. Será muy interesante en un futuro volver a insistir en estas cuestiones, pero miren, Remigio Gandásegui no restauró las procesiones de Semana Santa porque fuese tan semanasantero como nuestro obispo auxiliar actual. Era menos semanasantero. Menos semanasantero. A usted le gana. A usted le gana. Y además tenía Gandásegui mucha menos mano izquierda. Mucha menos mano izquierda. Porque Gandásegui en algunas cosas pues fue negativo para las cofradías del barroco. Tuvo relaciones complicadas con la Veracruz, muy complicadas, con la Pasión, por supuesto, con la Piedad, cuando apareció la Casa Social Católica y se encargó de la cofradía, fue mejor. Pero en este caso, lo que quería Gandásegui era conquistar la calle. Había otras fuerzas que habían conquistado la calle, políticamente hablando, y tuvo claro Gandásegui con su simpatía. Era un hombre tremendamente simpático. Mi padre le conoció a Gandásegui y recuerdo perfectamente alguna anécdota que contaba de él. Pues Gandásegui lo que quería era recatolizar la calle. Y para eso la Virgen de San Lorenzo, San Pedro Regalado y sobre todo las procesiones de Semana Santa. Pero no solamente las procesiones de Semana Santa. Por eso digo yo que Gandásegui no era tan semanasantero. Era de las procesiones de Semana Santa, de las de la Virgen de San Lorenzo y de otras muchas más. Los que sí que eran muy semanasanteros era el segundo de a bordo de la diócesis, don José Zurita, que tantas veces hemos comentado, Julián Díaz Bajo y yo, la importancia de José Zurita en todo esto, y sobre todo Juan Agapito Revilla y Francisco de Cossío. No quiero quitar méritos con todo eso
al bueno del arzobispo Gandásegui, que si no hubiese llegado a Valladolid probablemente no tendríamos muchas de las cosas que tenemos en la Semana Santa. Ya saben ustedes que no pretendo hacer eso. Bueno, pues el primer objetivo fue reactivar la procesión general del Viernes Santo. Y en esa procesión general del Viernes Santo, ahí sí, el ecce homo que tenía que salir era el de Gregorio Fernández. Había un problema, y es que las cofradías del barroco no tenían suficiente gente, no tenían suficientes cofrades, hermanos cofrades, para ir acompañando distintos pasos que, por otra parte, iban a estar distribuidos en la planta procesional. Imagínense, ya que estamos hablando de los pasos de la Veracruz: oración del huerto, atado a la columna, ecce homo, descendimiento y dolorosa. ¿Dónde iban los 100 y pico cofrades que tenía la Veracruz? 183 tenían en el año 1938. ¿Cuántos tenían en 1923? Menos. ¿Dónde iban? Por eso fue necesario y tan interesante a quién encomendar, alumbrar los diferentes pasos. ¿Quién tenían que hacerlo? Y por eso fueron surgiendo distintos colectivos de la diócesis. Colectivos muy dinámicos. Vaya si eran dinámicos los congregantes marianos de Luises y Coscas, y después los josefinos, es decir, los chicos de los jesuitas y los chicos de los carmelitas. Vaya si también eran dinámicos la Casa Social Católica. Bueno, pues fueron surgiendo, y hasta que nacieron las cofradías pasó tiempo, porque las primeras son de 1929, las 7 palabras y la preciosísima sangre. En 1930, el Santo Entierro y la institucionalización un poco penitencial de los congregantes marianos de Luises y Coscas. Me interesa leerles en el año 1930 la crónica que El Buen Pastor, el periódico de Gandásegui, sí, la diócesis de Valladolid tenía un periódico y Gandásegui lo impulsó, hace de la procesión del Viernes Santo de 1930. Me voy a fijar en los artilleros, naturalmente. Insistía en aquel cortejo el Real Cuerpo de Artillería, que desde hacía años enviaba 40 apuestos muchachos, que con el arma al hombro, se dan cuenta como cuando yo doy clase en la facultad, tengo que advertir, claro, de lo que eran las formas, las mentalidades antiguas, por supuesto, si no lo hacen porque si no se ríen mucho con todos estos textos. Con el arma al hombro y al mando de un sargento del cuerpo, acudían a prestar escolta a la imagen del Cristo coronado de espinas. Bueno, no pararán ahí con lo de los apuestos muchachos. En la restaurada procesión de Gandásegui decían: esta es la razón por la cual los militares acompañan al Cristo al ecce homo, a la coronación de espinas, para que desagraviasen los insultos propinados por los legionarios romanos en el siglo I. Y aquí de nuevo viene el cronista con su gracia, ¿no? Verles ahí, armados, no con machetes, sino con velas, en torno de la hermosa escultura, antes de comenzar la procesión, y dispuestos a formar parte de ella, 20 por cada lado y a 1 metro de distancia, con la precisión y puntualidad propia de nuestro brillante ejército. Y después va a hablar de otras cuestiones, pero está un rato con lo de los apuestos muchachos. Y concluye el cronista diciendo: tal es la procesión magna del Santo Entierro por lo que hace a las personas que le forman. Para terminar por donde comencé, diré lo que el año pasado oí de labios de un discreto viajero que conoce las procesiones de Sevilla, Murcia y Cartagena. Tienen ustedes la mejor procesión de España, si saben vestirla y adornarla. Bueno, está bien esto. A concurrir, pues, el mayor número de caballeros, sigue el texto, de todas las clases sociales, a vestir las cofradías todas, que entonces los primeros hábitos penitenciales que salen son los de la piedad, a partir del año 24-25. Pues bueno, estaba la tela. Y sobre todo después en posguerra. A adornar y alumbrar los pasos con gusto. Aquí están saliendo temas, señor vicepresidente, de la Semana Santa actual. Y todos dirán que no pecó de exagerada la Sociedad de Turismo al anunciar que la procesión de Valladolid es ya
bajo todos los aspectos, la primera de España. A eso aspira nuestro reverendísimo prelado. Escrito publicado en El Buen Pastor, un 13 de abril de 1930. La Segunda República, la Guerra Civil, supuso un cambio en el proceso de consolidación de la Semana Santa, donde no voy a entrar, por supuesto. Pero en el año 37 muere el arzobispo Gandásegui y el arzobispo Antonio García y García impulsó sobre todo la fundación de nuevas cofradías. Nuevas cofradías, en el año 39, por ejemplo, en marzo del 39, va a nacer la cofradía de la Oración del Huerto y la cofradía del Descendimiento, una el 13 de marzo y otra el 26 de marzo. Por ejemplo, el Descendimiento había sido alumbrado los años anteriores por la Falange. Y el Descendimiento, le faltó tiempo, fíjense que la guerra termina el 1 de abril, el Descendimiento, como soy cofrade del Descendimiento puedo decir estas cosas, le faltó tiempo y ofreció la presidencia de honor al general Franco. Y eso va a suponer que siempre la máxima autoridad militar acompañe, porque Franco no vino nunca a ver la Semana Santa de Valladolid, su mujer y su hija sí, en el año 41-42, pero siempre acompañase la máxima autoridad militar al descendimiento. Y, por supuesto, todo eso con los correspondientes bandas de militares. Bueno, pues en todo ese proceso de fundación del año 39, de la Oración del Huerto, del Descendimiento, la Sagrada Cena en el 40, en el 41 la Hermandad Penitencial del Cristo a toda la Columna, en el 41 también nuestra Hermandad Universitaria, bueno, entonces Hermandad de Docentes, en el 43 la del Despojo, se llamaba entonces del Despojo, y en el año 44 nace, como ven ustedes, no es algo aislado, además de la Hermandad de la Exaltación de la Cruz, que empieza a alumbrar el paso de la elevación de la cruz, nace la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros, que de alguna manera institucionalizaba esa presencia muy anterior del cuerpo de artillería en las procesiones de Valladolid. Así lo expresaba, ahí tienen algunas imágenes de las procesiones de aquel tiempo, y ahí tienen a Antonio García y García, el arzobispo que aprobó esta cofradía de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros. De alguna manera lo expresaba la carta que el Regimiento de Artillería Divisionaria número 26 dirigió al arzobispo Antonio García un 25 de marzo del año 1944, que también es el día en que se firman los estatutos de esta cofradía. El Cuerpo de Artillería, que desde tiempo inmemorial viene dando testimonio de su acendrado amor a Jesucristo en su efigie del Ecce Homo, es decir, esto no empieza en el año 44, queriendo continuar la extinguida cofradía que antiguamente existió en la desaparecida iglesia de San Antón de esta ciudad, se está confundiendo ahí un poco el que lo redacta, no era una antigua cofradía, era la antigua, la fase o el tiempo, ya no sé cómo decirlo, de la Cofradía de la Piedad en aquellos momentos, somete hoy a la aprobación de Vuestra Excelencia, arzobispo de Valladolid, el adjunto reglamento por el que se crea una nueva cofradía que sustituya a la extinguida. No sustituya a ninguna extinguida. Lo que tendría que haber dicho en ese momento es un poco haber hecho historia de lo que les he hecho historia, lo que les he dicho anteriormente, de la presencia de los militares. Citando anteriormente, rogando a Vuestra Excelencia le enriquezca con gracias espirituales. Los artilleros se institucionalizaron en cofradía en fecha tardía, como hemos visto. Se firmaban esos estatutos el 25 de marzo de 1944 por el entonces hermano mayor, el general de artillería Matías Zaragoza, siendo el secretario el capitán Lisardo Martín. Antonio García aprobó esos estatutos el 3 de mayo de 1944, hubo conformidad de la Veracruz, dice esa carta de la Veracruz que está en el archivo de curia del arzobispado, me apetece por una cosa que van a ver al final. Con relación a su atento oficio de fecha del 24 de abril, comunicando la petición del Cuerpo de Artillería que acompaña al Santo Cristo de la Caña en la procesión del Santo Entierro, que ha solicitado de Su Excelencia Reverendísima ser erigido en cofradía en nuestra Iglesia Penitencial de la Santa Veracruz,
para dar culto a la referida imagen, acogeremos fraternalmente a esta nueva cofradía y en las mismas condiciones en que hoy funcionan las ya establecidas del descendimiento y de la oración del huerto, cooperando como éstas con la debida ayuda económica para los gastos generales de la Iglesia y soportando íntegramente los gastos inherentes a las funciones religiosas y actos que celebre esta nueva cofradía, y desde luego dejando a salvo en todo momento los derechos de propiedad de esta penitencial de la Santa Veracruz sobre nuestro templo y la sagrada imagen que han de venerar. ¿Por qué me interesa? Porque la carta es una carta de Isidro Calvo, alcalde presidente de la Veracruz, y secretario Joaquín Burriza y Pla, que es el abuelo del que les habla, al canónigo canciller secretario del Arzobispado de Valladolid, que era el mencionado doctor Zurita. Bueno, pues esto un 2 de mayo de 1944, pero ya en aquel Viernes Santo, 7 de abril de 1944, salieron los artilleros como cofradía en ese Viernes Santo. No es un caso único porque en el año 45 se funda la cofradía o los artilleros de Medina del Campo. El regimiento de artillería con plaza en Medina del Campo decidió desde 1945 alumbrar el magnífico, el espléndido Cristo de la Paz de Juan Picardo, el Cristo que se llamará de los artilleros y que anteriormente se había llamado Cristo de los Adobes. Y también en Sevilla hay una cofradía de 5 líneas de título, que yo no les voy a leer, que está vinculada, termina como de Nuestra Señora del Patrocinio, Santa Bárbara, patrona de los artilleros, y San Bernardo de Sevilla. A la Hermandad de Valladolid se fueron integrando jefes, oficiales y suboficiales de este arma destinados en Valladolid. Así lo especificaban los estatutos. Podrán ser cofrades de esta hermandad todos los artilleros y procedentes del arma de artillería de las distintas graduaciones hasta cabo primero, inclusive, en cualquiera de las situaciones en que se encuentren que cumplan con los deberes que la cofradía impone y no violen las leyes eclesiásticas, debiendo observarse para su admisión lo dispuesto en el canon 693 del Código, según el cual los adscritos a sectas condenadas, los notoriamente incursos en alguna censura y en general los públicos pecadores no puedan ser válidamente admitidos. ¿Qué estatutos aquellos? ¿Qué estatutos aquellos? Como ven, los militares no solamente acompañaban al Santo Cristo de los Artilleros. Ahí pueden ver, creo que es de aviación, a la cofradía de las 7 Palabras. Y de nuevo tenemos una imagen del Santo Cristo de los Artilleros, el Ecce Homo, con los sayones. Los sayones van a seguir acompañando durante tiempo. Inicialmente participaron en las procesiones, como ven, con sus uniformes, sin olvidar la vinculación con la Fábrica Nacional de Armas, así como los aprendices del parque. Los hermanos que portaban la cruz guía, la pendoneta, los que conducían el paso, los que ordenaban las filas, ocultaban su identidad tras el hábito penitencial, ausente de capa, como ocurría con otras cofradías en aquellos momentos. Como tal cofradía, su primera salida, como les he dicho, fue un 7 de abril de 1944 y después también volvió a salir los lunes santos en el Rosario del Dolor desde el año 1951. La cabeza de la cofradía, como hermano mayor, era el general jefe de artillería de la 7ª Región Militar, aunque la falta de continuidad en el cargo lo desvinculaba de la hermandad. Por eso se estableció también un hermano mayor elegido entre los cofrades, como indica el archivo de la Junta de Cofradías de Semana Santa, que ocurrió a continuación. El señor alcalde presidente de la Junta pide conste en acta el agradecimiento de la misma al general señor Pallaré, que como hermano mayor de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros tanto ha colaborado con la Junta de Cofradías, y al mismo tiempo da la bienvenida en la Junta al excelentísimo señor don Manuel Tejedor Fernández del Pozo, actual presidente de la Hermandad de los Artilleros, del que espera gran colaboración. Esto era el año 62. Esos sayones desaparecieron y se empezó a, creo que recordar que en el año 57, se realizó una reforma en la carroza en el año 1960. 60 es cuando desaparecen los sayones, según también lo establece el libro de actas de las sesiones de la Junta de Cofradías. Por recomendación de esa Junta de Cofradías, esa Junta de Semana Santa, en el año 71 se consideró necesaria
la sustitución del uniforme militar por el hábito penitencial, quedando reducido solamente a los soldados artilleros que escoltaban la imagen. También las hermanas cofrades pudieron empezar a utilizar la túnica y el capirote participando de pleno derecho en el año 87. Esto es una fecha muy importante, muy importante. Actualmente, aunque las insignias y medallas de la hermandad continúan relacionadas con el arma de artillería, no les tengo que decir que pueden ser cofrades cualquiera de ustedes, aunque no sean militares o artilleros, o del arma de artillería. Y termino. La celebración de estos 75 años de la fundación de esta hermandad sería incompleta si no dijese algo sobre la procesión extraordinaria que se va a efectuar el 13 de abril del año 2019. Yo, como Ventura Pérez, no miro nunca el tiempo. Y pienso que se va a efectuar esta procesión extraordinaria desde este Palacio Real de la Plaza de San Pablo que tanto y tan importante fue en la Semana Santa. Aquí nació una Semana Santa de 1605 Felipe IV y nació un Viernes Santo, un 8 de abril. Bueno, estaba a punto, la reina también era muy semana santera, muy procesional, Margarita de Austria, y la procesión se va a alargar hasta el Palacio Real, que ya había hecho sus cambalaches el duque de Lerma y ya lo habían comprado los reyes, se va a alargar hasta aquí para que la reina lo pueda ver. Casi es lo último que vio la reina antes de parir a Felipe IV. Así nos lo cuenta el buen amigo, que ya es de la casa, como siempre me dicen a mí, Tomé Piñeiro da Veiga, el portugués. El portugués lo cuenta suficientemente. Pero ¿quién va a ser el protagonista de esa procesión extraordinaria del 13 de abril de 2019? Y esto lo digo por mi cuenta, ojalá se convierta en una procesión en los años venideros. Yo lo lanzo. La imagen que va a alumbrar pues es precisamente una imagen descubierta por mi buen amigo Julián Díaz Bajo, que mi general, usted es el más semanasantero, él es el militar más semanasantero de Valladolid. Cabo primero, encargado del sistema, lo voy a decir mal, Miles de la ALOG 61. Bueno, pues la descubrió y realmente fue toda una gran noticia para los militares vallisoletanos y creo que ahí los militares en Valladolid se han implicado muy bien y han sabido conservar este magnífico... ¿Qué es? ¿Qué es a todo esto? Pues no sé si lo he dicho. Ahí tienen ustedes ese busto de la escuela madrileña de la segunda mitad del siglo XVII, que nos ha dicho José Ignacio Hernández Redondo, que probablemente sea del escultor Sánchez Barba, y que podía proceder. La verdad es que aquí hay un informe que el propio Julián Díaz Bajo me ha proporcionado, muy interesante, de dónde podía proceder esto, porque ha estado en distintos establecimientos militares y el último lugar donde nos lo remite es precisamente el monasterio de San Francisco de Burgos, quizás, es una hipótesis, no es seguro. Lo cierto es que un buen viajero ilustrado llamado Antonio Ponz, en 1783, va al monasterio de San Francisco de Burgos, revisa los distintos sepulcros y ve un retablo muy interesante de Leción. Bueno, podía proceder de allí porque ha estado en distintos polvorines, etcétera. El Cristo de la Misión podría ser la advocación de este interesante busto, le repito, de la escuela madrileña. Y dirán ustedes, ¿y va a salir como un busto? Pues no, porque para eso la cofradía, que ahí ha estado también muy atenta, y eso me parece que ha sido también muy importante, y le doy la enhorabuena a su hermano mayor por todo ello, pues también la ha completado con un armazón y peana, con unas piernas, para que pueda salir en esa procesión extraordinaria realizada por el escultor Miguel Ángel Tapia, escultor imaginero que ha trabajado para las distintas cofradías con esos pasos de la Virgen de la Alegría o el prendimiento o la oración del huerto. Y ahí pueden ver, bueno, pues que va a estar vestido en la parte inferior y ahí pueden ver
tal y como yo lo pude conocer un día en este Palacio Real. Creo que va a ser una procesión muy importante para la Semana Santa del año 2019, que además, coincidiendo con el ejercicio público de las 5 llagas, que a mí me encanta, esa procesión de la Cofradía de la Pasión, nos va a permitir estar al equipo médico habitual de los cofrades en el barrio del Palacio. Estamos en el Palacio Real. En el barrio del Palacio, entre las Brígidas, la Santa Teresa, el Palacio Real, y nos va a permitir una tarde de sábado de pasión, de gran meditación, pero también de gran goce espiritual y estético. Enhorabuena por ello y están todos invitados, aunque yo no sea nadie, a esa procesión. Termino ya definitivamente. Felicidades, queridos hermanos cofrades. Felicidades a las autoridades militares que tienen la titularidad de esta casa grande en la historia de Valladolid, que es el Palacio Real, y de la presencia de la monarquía de España. Palacio en el que nació, como les he dicho, en la Semana Santa de 1605, el rey Felipe IV, al que el conde duque de Olivares siempre le gustaba halagar como el grande. Muchos años de vida, de iniciativas para esta hermandad, así lo deseo. Estos son los 75 primeros. Dentro de 25 años todavía estaremos potables para seguir hablando del tema, para que la celebración vallisoletana de la Semana Santa sea grande, no en competencia con otras Semanas Santas, sino porque la ciudad también que acoge esta Semana Santa es grande. La Semana Santa es tesoro de muchas cosas, de espiritualidad, de religiosidad, de cultura, tiempo santo también de historia, el mejor modo de comprender nuestro modo de ser de Valladolid. ¿Cuándo está Valladolid más bonita? Pues cuando está Dios en la calle, aunque sea en efigie, cuando se expresa desde lo profundo de su alma. Esperamos su presencia este sábado de pasión en torno al Palacio Real. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Javier, como siempre, muchas gracias por tu forma de enseñar, porque yo creo que hoy todos los que estamos aquí hemos aprendido mucho de la Hermandad de los Artilleros, a pesar de que creíamos que sabíamos mucho. Nos hemos dado cuenta, como siempre, que la ignorancia es la madre de la ciencia y que tenemos que seguir ahondando en esta historia de nuestra cofradía, que bien sabes tú que no ha sido fácil porque no hemos sido capaces muchas veces de mantener documentos que nos permitieran saber a ciencia cierta de dónde proveníamos. Sí creemos que sabemos hacia dónde vamos. Repito, muchas gracias. He de decir a todo el mundo que el contar con Javier Gurrieza en una conferencia de estas características es un lujo y que además, desde el primer momento en que yo me puse en contacto con él para ofrecerle esta conferencia, todo fueron facilidades y desde nuestra amistad, como él ha dicho, desde hace muchos años, pues he de decir, aunque sea un poquito difícil decirlo, desde que él era un niño que por supuesto ha superado todas las expectativas que teníamos puestas en él. Repito, muchas gracias a todos ustedes y como agradecimiento queremos hacerte un pequeño obsequio para que tengas un recuerdo de todo este 75 aniversario de la cofradía, para que sepas que te apreciamos, que contamos contigo casi como uno de nuestros cofrades y que seguiremos contando contigo para que nos sigas enseñando historia de la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros. Si no es dentro de 25 años, dentro de 10. Vamos a darnos un plazo un poquito más corto.
Luego también he de decir que para una hermandad sencilla, humilde, como la nuestra, es muy difícil poder organizar este tipo de eventos sin una ayuda importantísima. Y aunque ya Javier ha destacado el espíritu semanasantero de nuestro general, yo quiero dejar aquí bien patente que la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros tiene un agradecimiento muy especial para el general Rivas, que nos ha ayudado, nos ha impulsado, nos ha dado todo tipo de facilidades para poder utilizar estas más que magníficas instalaciones, superlativamente magníficas. Y entonces, en nombre de la hermandad, mi general, permíteme que tengamos con la Suige, a la que tú representas, un detalle también en este 75 aniversario. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, sí, tengo que deciros que aparte por mi procedencia, por mi educación, que desde mi infancia llevo a los pies de una Virgen, viviendo con intensidad las emociones de los tiempos de Cuaresma y de Semana Santa en mi tierra, con otra forma y otro tipo de participar, pero viviendo el mismo sentimiento que vivís vosotros aquí. Sí tengo que deciros también que para las Fuerzas Armadas es muy importante integrarnos en la sociedad en la que vivimos. Somos parte de la sociedad y para nosotros sentir las vivencias de nuestro pueblo es la máxima aspiración para sentir su respaldo, sentir su apoyo. Allá donde vamos nos procuramos integrar con sus valores culturales, con sus tradiciones y con su forma de vivir en el día a día y con sus experiencias de sentimientos y de emociones. Y aquí en Valladolid no podía ser de otra manera que viviendo con los vallisoletanos su Semana Santa. Y eso, aparte de mi procedencia y mi carácter de semanasantero, como decía nuestro historiador, pues es lo que me ha impulsado a que cualquier iniciativa que tuviera nuestra cofradía de los artilleros, como representantes civiles de las Fuerzas Armadas, pues la impulsara, la apoyara y quisiera que el Ejército pues estuviera presente en esta manifestación cultural y religiosa que tiene Valladolid y que disfruta de una manera tan especial y tan sonora en el ámbito de la Semana Santa de nuestra querida España. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos los que seguís a la cofradía, a todos los que apoyáis y nos veremos el día 13 disfrutando. Os invito a que estéis en el Palacio Real. Intentaremos que sea por el 75 aniversario y por la participación tan directa de las Fuerzas Armadas en esa procesión. Esperemos que sea un día inolvidable y que podamos disfrutarlo todos. Muchísimas gracias.